¿Sí? Diana. Buenas tardes, profe. Buenos días. ¿Ibas a preguntar algo? Ah, ok. ¿Cómo está, Paola? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Bien usted? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Dónde venden el marisco, Paola? No tenemos, ¿Un lugar? no tenemos ningún local ni nada, nada más nosotros lo repartimos y así. Ah, O ok. sea, en mi casa está el congelador y Ah, ok. todo. No, está bien. Y trae camarón grande, rico, sabroso. Sí. ¿Cuánto lo tienen el kilo? Déjeme preguntar, la verdad no sé. Sabrosón. Camarón 2.20. 2.20. Ah, está bien y está de buen tamaño, mediano. Ajá. No, está bien. Sí, mediano. ¿Y tú vives por Guadalupe, San Nicolás? No, vivo en Juárez. Ah, en Juárez, Nuevo León. Está bien. En Ok, Juárez. Juárez. No, pues está bien. Bueno. Paola Rubalcaba, Ana Jordán y Orlando. Vamos a ver, ya para terminar el día de hoy, la materia de principios de derecho, los principios del derecho. Vamos a ver en qué nos quedamos. Ya vimos las partes, vimos lo de la naturaleza, vimos la ausencia de vicios de la voluntad, la capacidad de las partes, las formalidades. Vimos lo que era una lesión, la capacidad de las partes y las formalidades. Vamos a ver el esquema de los hechos y actos jurídicos. Los hechos simples no interesan al derecho. Ahora, el derecho jurídico, los hechos jurídicos, perdón, interesan al derecho. Los hechos simples, pues no interesan al derecho. Ahora vamos a ver, perdón. El hecho jurídico se divide en dos, en voluntarios y no voluntarios. Los voluntarios se dividen también en dos, especies y requisitos. Las especies son las que son onerosos y gratuitos. Y y el otro es entre vivos y por causa de muerte. Y luego bien, los requisitos se dividen en dos, de existencia y de validez. Los de existencia viene siendo la voluntad, el objeto
y las solemnidades. Y de validez viene siendo la ausencia de vicios de la voluntad, la capacidad de las partes y formalidades. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a ver qué es la ley. Bien, vamos a ver qué es la ley y para qué sirve la ley, ¿va? La ley es el conjunto de reglas a las que se deben someter todos los habitantes de un país para evitar conflictos y vivir en armonía. Nunca se había hablado tanto en Guatemala o en cualquier otro país sobre la importancia de que todos por igual nos sometamos al imperio de la ley. Pero todavía hay funcionarios dispuestos a violar leyes y retroceder procedimientos legales. Hace unas semanas alerté sobre posibles problemas con el Tratado de las Familias afectadas por la tragedia del Cambrai. Por temor a que no se hicieran las cosas bien y que las familias afectadas fueran doblemente victimizadas. No se cuestione el hecho de que las familias sean trasladadas, pero se les tiene que garantizar condiciones adecuadas para una vida digna a largo plazo. Un acto humanitario que sería loable si se hacen las cosas correctamente. Puede convertirse en otra pesadilla para los afectados. También tiene la ley del latín lex. Una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante e invariable de las cosas, que nace de una causa primera. Las leyes son, por otra parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno. En el ámbito del derecho, la ley es un precepto dictado por una autoridad competente
Este texto exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la venta de cocaína está penada. Por la ley. La ley prohíbe que una misma persona vote 2 veces en la misma elección. Un hombre de bien nunca actúa de manera contraria a la ley. Bajo un régimen constitucional, la ley es una disposición aprobada por las Cortes y sancionada por el jefe del Estado. Aquellas acciones que violen la ley son penadas con distintos castigos según la naturaleza y la gravedad de la falta. Puede decirse que las leyes limitan el libre albedrío de los seres humanos que conviven en sociedad. Funcionan como un control externo al cual se somete la conducta de las personas para asegurar que se cumplan una serie de normas que respondan a quienes, a las necesidades de la comunidad. Si una persona, creen ustedes que considera que está bien realizar una acción que esté penada por la ley, lo normal es que se abstenga de hacerlo, dejando a un lado su creencia individual. Ahora, la ley como norma jurídica debe cumplir con diferentes principios, como la generalidad, que comprende a todos los individuos, la obligatoriedad, que es imperativa, y la permanencia. La permanencia es dictada con carácter indefinido, entre otros. Pero el ser humano no se caracteriza por respetar a los demás seres vivos, sean o no de su especie, y ciertas leyes o la ausencia de las mismas suelen también evidenciar esta triste realidad. Tal es el caso, por ejemplo, de la lucha que llevan adelante quienes desean que las personas homosexuales tengan los mismos derechos que las heterosexuales. Cada vez son más los países que dan el paso hacia la igualdad del matrimonio. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer y hay naciones que están muy lejos de aceptar la homosexualidad con normalidad. Dentro de los países de habla hispana, España fue pionera en la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley que permite a cualquier individuo legalizar su lazo sentimental fue aprobada en el año 2005
y conllevó el reconocimiento del resto de derechos que hasta el momento habían sido negados a las parejas homosexuales. Desde hace casi una década, cualquier ciudadano español puede casarse, adoptar niños, ser reconocido como familiar de su pareja en un hospital, incluirla en su herencia y cobrar su pensión, independientemente de su sexualidad. También cabe mencionar que la llegada de esta ley al suelo español no tuvo lugar en absoluta armonía, como suele ocurrir. La armonía que votó en contra de dicha medida no sintió deseos de festejar su aprobación y muchos decidieron expresar su descontento a través de manifestaciones públicas, haciendo honor a su carácter predecible y a su falta de amor por la humanidad. La Iglesia Católica se mostró opuesta a dicho avance, alegando que atentaba contra la santidad del matrimonio, que era un pretexto en el cual se han apoyado los detractores en los últimos años. Ahora, al respecto del conflicto que suele suscitar la palabra matrimonio cuando se habla del lazo entre dos personas del mismo sexo, en muchos países existe la denominada unión civil, que en la práctica es equivalente al casamiento, pero estratégicamente evita que se mencione dicho término. Para alegría de los mismos dos o tres que se aferren inútilmente al pasado, causando muertes y sufrimiento con su indiferencia y su egoísmo, sentados en el cómodo sofá en la cual se sentaron sus antepasados y sobre el cual masticarán sus últimos lamentos. Irónicamente, tan solo un puñado de estas naciones han aprobado la unión civil para parejas homosexuales. Por decir, vamos a definir lo que es la ley orgánica. Una ley es un precepto que manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Se trata de reglas dictadas por las autoridades y que obedecen a ciertos principios como la generalidad, que afectan a todos los individuos, y la obligatoriedad, que son imperativas entre otros. Las leyes orgánicas se caracterizan principalmente por ser necesarias. Desde el punto de vista constitucional para regular algún aspecto de la vida social. Es importante señalar que tienen una competencia diferente a las leyes ordinarias y presentan algunos requisitos extraordinarios, tales como la mayoría absoluta a la hora de su aprobación. Su origen se remota a la Constitución francesa de
1958, aunque depende de cada legislación nacional. Las leyes orgánicas suelen ser vistas como un nexo o etapa intermedia entre las leyes ordinarias y la Constitución. Las características particulares de las leyes orgánicas exigen la amplia mayoría parlamentaria por tratarse de temas muy sensibles para la sociedad y la mayor rigidez en la regulación. Las leyes orgánicas no pueden modificarse con facilidad o por voluntad de un gobernante. Estas leyes, por lo tanto, tratan el desarrollo de las libertades públicas y de los derechos fundamentales. Aquellos países que admiten la existencia de leyes orgánicas que se interponen entre las ordinarias y la Constitución, por lo general limitan su aplicación a un número de asuntos bien determinados. Este límite tiene dos razones: garantizar que los temas más delicados se regulen siempre a través de la mayoría de los votos parlamentarios, y procurar que, por otro lado, las leyes que son más propensas a futuras modificaciones, dada su naturaleza menos estática, no requieran de un camino tan estricto para ser aprobadas. En el territorio español, las leyes orgánicas se relacionan con las ordinarias de una forma no jerárquica, opuesto a la situación que se dé entre leyes y reglamentos. Se trata de una organización basada en la característica de cada asunto a regular, de modo que se limite el alcance de cada tipo de ley. Esto garantiza el análisis de cada caso en concreto y la aplicación de las leyes que correspondan a su naturaleza, y no de aquellas que poseen o pesen más, vaya. Vamos a poner, vamos a enumerar las materias que en España deben ser medidas a través de las leyes orgánicas. Por decir, la concepción de los derechos de carácter fundamental y de la libertad de la comunidad. La acción de aprobar o modificar los estatutos de autonomía. Cualquier procedimiento relacionado con el régimen general de elecciones. Por decir, para Chile, las leyes orgánicas pertenecen a un apartado especial de sus leyes del ordenamiento jurídico que ha sido establecido en la revisión de su Constitución en el año 80. Dicha categoría comprende una serie de temas explícitamente detallados en el propio texto, que necesitan de una mayoría equivalente a 4 de cada 7 votos por parte de los senadores y diputados.
ya sea para su aprobación, modificación o derogación. En República Dominicana, una ley orgánica se concibe para regular un derecho fundamental tal como lo son la forma y la administración de los poderes públicos, el ejercicio de las funciones públicas, el régimen de elecciones, las cuestiones relacionadas con la economía y las finanzas a nivel nacional, las decisiones que requieren de la confección de un presupuesto de planificación o de inversión de carácter público, la organización del territorio, las acciones de tipo constitucional, la defensa y la seguridad nacional. En el suelo colombiano, por otro lado, también se precisan ciertos temas que deben ser regulados mediante las leyes orgánicas y giran en torno a las actividades de tipo legislativo, a aquellas normas pensadas para preparar, aprobar y ejecutar el presupuesto de renta. Cualquier acción que afecte las leyes de aprobaciones del Plan Nacional de Desarrollo y aquellas que se conciben para asignar competencias de carácter normativo a los organismos nacionales. Ok, ahora bien, vamos con nuestras leyes. En el capítulo anterior habíamos definido a la ley como la norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aún sin el consentimiento de los individuos, y que tiene como finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. De acuerdo con esta definición, podemos señalar como características de la ley las siguientes. Es una norma jurídica, emana del poder público, quien la dicta, la promulga y la sanciona, tiene como finalidad la realización del bien común, es obligatoria, escrita y general. Ahora bien, la ley es una norma jurídica. Quiere decir que es un mandato, una regla que rige la vida social. Pero dicha regla es una parte del derecho. Es el derecho mismo convertido en mandato. Ahora bien, la ley emana del poder público. Es el quien la dicta, es decir, quien la establece a través del órgano adecuado, que en este caso es el poder legislativo. Es este poder quien elabora la ley. Y toca al poder ejecutivo promulgarla, ordenando que se le dé su debido cumplimiento.
Hemos dicho que uno de los rasgos característicos de la ley es la sanción. Toda norma jurídica debe ser obligatoria, pues de no serlo, perdería su carácter. La sanción distingue a esta norma de las otras normas de carácter social, que también existen y de las que hemos hablado al principio de este curso. Es la sociedad organizada quien da a la ley, a través del poder público, su apoyo. La sanción es el medio coactivo de que se vale la autoridad para imponer la norma, es decir, para hacerla obligatoria. La ley se dicta aún sin el consentimiento de los particulares. Al poder público no debe interesarle que el particular esté dispuesto o no a cumplir la ley. Basta que ésta sea necesaria al bien de la comunidad para que se dicte. Si el particular no la acata, entonces aparece la sanción. De ahí que es general. Es decir, que se aplica a cualquier persona dentro del territorio nacional, no importando su procedencia o nacionalidad. La ley se justifica por su fin social. Dicho fin no es otro que el bien de la comunidad, o por lo menos de la mayoría. El bien que persigue la ley es común, pertenece a toda la colectividad de dichos bienes. Todos pueden disfrutar. Así la ley tiene esta finalidad altísima: establecer y coordinar en vista de ese bien común los derechos y obligaciones de los individuos entre sí, y de estos con la colectividad. Dichas obligaciones y derechos deben de estar plasmados mediante documento de carácter público, a fin de que la sociedad le permita conocerlas. Por ello debe ser escrita y publicada debidamente por la autoridad. Ahora bien, Ana Jordán, ¿estás ahí? Sí, profe. A ver, una pregunta. ¿Usted qué entiende por ley? Una serie de normas que hay que seguir. Así es. ¿Y qué pasa si usted como mujer no sigue esas leyes o esas reglas? ¿Qué pasa si usted, yo me supongo que en su casa hay reglas? Sí.
¿Y qué pasa si usted no la cumple? Me castigan. La castigan. ¿Cuáles son sus castigos? Por decir un ejemplo. El no salir. El no salir. ¿Y le afecta o no? ¿A usted le afecta o no le afecta eso? Pues algo. Claro, ¿ah? ¿Por qué? Porque si tú ya tenías programada una fiesta o una salida con el novio y que te digan que no, te vas a enojar, ¿verdad? Pues no enojar, pero pues sí va a afectar. Pues te iba a afectar, ¿verdad? O sea, entonces hay que cumplir esas reglas o lo que se te diga en casa, ¿para qué? Pues para evitar ese tipo de problemas. Ok, muy bien, Ana. A ver, Orlando. Mande, profesor. A ver, para usted, ¿qué son las leyes? Las leyes para mí son un tipo de norma que se deben de cumplir al pie de la letra. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no las cumplimos? Una sanción. ¿Perdón? Una sanción. Una sanción. ¿Qué sanciones? A ver, ¿qué ley conoces tú que puede tener una sanción? No sé, profe. A ver, No recuerdo una ahorita. por decir, cuando vas manejando y ves que tú vas manejando y ves un anuncio, bueno, un letrero de vuelta a la izquierda no se puede. O sea, está la flecha para la izquierda y una tacha, ¿verdad? Entonces, tránsito las puso para que ahí no dobles a la izquierda, por decir. Y tú te la das, te ve un tránsito y ¿qué va a pasar? ¿Me va a multar? Te va a parar, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Te va a multar. ¿Por qué? Porque te va a decir que si no viste la flecha que decía que vuelta a la izquierda, no. Muchas veces decimos que no es cierto, que no está esa flecha. Y te hacen bajarte del carro y te le enseñan, ¿verdad? O sea, para que no haya de que no dice o no está especificado. Entonces, muchas veces somos acreedores a esas sanciones. Pero, ¿cómo nos argumenta cuál es la infracción que nos va a cobrar? Él trae un manual o un librito donde viene todo lo de las multas y nos las hace leer aparte, ¿va? ¿Para qué? Para que ya no se cometa otra vez un error de esa índole. ¿Ok? Muchas gracias, Orlando. Paola, para usted, ¿qué son las leyes? Algo que se tiene que cumplir al pie de la letra. Algo que se tiene que cumplir al pie de la ley, de la letra, así es. Si no se cumple, ¿qué puede pasar? Te sancionan. Se sancionan. Así es. ¿Y cuál es el tipo de sanciones que usted conoce? Multas de tránsito, cárcel. Así es. Y pues creo que aquí en México no es legal la pena de muerte, creo. No, no es. De hecho, Pero en otros lados sí. En otros lados sí, así es. Así es. No, pues está bien. Sí está entendido bien lo de la ley, ¿no? Sí. Ok. Sí. No, pues está bien. Entonces, pues yo creo que nos vemos ya el día de mañana. Pues ya se va a terminar el tiempo aquí en la videollamada.